Hoy vamos a hablar de cinemática en 2 dimensiones, descomposición de coordenadas, teoría y ejemplo. Veamos un lanzamiento oblicuo. Nosotros lo que sabemos es que cuando un movimiento va de manera horizontal o de manera vertical, vamos a pensar, si vemos de manera horizontal, en un movimiento rectilíneo uniforme, que podría ser un auto que se desplaza de manera recta por una calle, o inclusive si tiramos una piedra de manera vertical hacia arriba, vamos a pensar en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero pensemos, ¿qué pasa si lanzamos una piedra de manera oblicua? ¿Qué hace esa piedra? ¿Qué sucederá con ese movimiento? Imaginemos una situación en donde decimos que esta piedra va a tener una velocidad inicial de 20 metros por segundo y va a formar un ángulo de 30 grados. Además, vamos a suponer que no hay rozamiento. ¿Qué hace esa piedra? ¿Qué va a suceder con ese movimiento? ¿Qué vamos a poder hacer con esta situación y con esta información? Ahí es donde vamos a considerar la descomposición de vectores, que en este caso va a ser el vector velocidad. Va a estar representado por la letra b corta, 0, que va a ser nuestra velocidad inicial. Para el ejemplo que vamos a utilizar hoy va a ser de 20 metros por segundo nuestra velocidad inicial. Y el ángulo también que vamos a tener dentro de este movimiento, que va a ser de 30 grados. ¿Cuál será la descomposición del vector velocidad en sus componentes? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta para poder hacer esto? Como primer paso, lo que vamos a realizar es la proyección de ese vector velocidad inicial. La proyección que va a tener sobre el eje X y sobre el eje Y, que también podemos volver a imaginar ese movimiento rectilíneo uniforme y ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era de manera vertical y de manera horizontal. Teniendo en cuenta esos dos movimientos, que como decíamos recién, para el eje Y sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y para el eje X será el movimiento rectilíneo uniforme. Si componemos esos dos movimientos, uno de bajada y uno de subida, vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ir subiendo. Luego se detiene y va bajando. Por lo tanto, vamos a obtener como resultado una parábola, como la que tenemos en el gráfico, que es la del ejemplo que venimos mencionando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar la velocidad inicial, v0, y descomponerla en sus dos componentes, v0x y v0y, respectivamente para cada uno de los ejes. Como decíamos antes, tenemos el vector v0, el ángulo que forma, y vamos a hacer las proyecciones. Cuando hacemos el dibujo nos va a quedar de esta forma, en donde vamos a tener a v0x sobre el eje X y v0y sobre el eje Y. Si vemos la proyección que va a tener sobre nuestro vector, va a estar formando un triángulo rectángulo y también el ángulo que comprende dentro de este triángulo. Teniendo en cuenta esta información, este triángulo rectángulo que va a estar formado por v0, v0x y v0y, juntamente con el ángulo, vamos a pensar en la siguiente relación trigonométrica, en donde el seno del ángulo va a ser igual a v0y, que es el cateto opuesto del ángulo,
dividido B0, que va a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Y el coseno del ángulo va a ser B0x, que es el cateto adyacente al ángulo, dividido la hipotenusa, que va a ser B0. Una vez que despejamos nuestras componentes, que son B0x y B0y, vamos a obtener la siguiente información, en donde B0x va a ser igual a B0 por coseno del ángulo, y B0y va a ser igual a B0 por el seno del ángulo. Volviendo a nuestro ejemplo, si reemplazamos esta información que nosotros obtuvimos, en donde teníamos que la velocidad inicial era 20 metros por segundo y el ángulo era 30 grados, vamos a obtener que para B0x, una vez que reemplazamos y resolvemos, obtenemos que el valor va a ser de 17,32 metros sobre segundo. Y para la velocidad en B0y va a ser 10 metros sobre segundo. Acá obtenemos la descomposición del vector B0. ¿Y para qué nos va a servir esto? Es para cualquier consulta, cualquier pregunta que pueda surgir a partir de este movimiento. Como por ejemplo, dónde va a caer, la altura máxima que va a alcanzar, entre otras situaciones que también nos pueden requerir. Además de esto, no solamente las componentes nos van a servir para poder saber la velocidad que va a tener respectivamente en cada eje, sino que las componentes van a poder utilizarse para especificar el vector, como por ejemplo figura, en donde la velocidad inicial va a ser igual a B0x, B0y. Y además también va a haber una relación pitagórica, matemática, dado que, como habíamos visto en la imagen del gráfico, va a formar un triángulo rectángulo, por lo tanto va a ser B0, nuestra hipotenusa al cuadrado, igual a B0x, que es uno de los catetos al cuadrado, más B0y, que es otro de los catetos, al cuadrado. Toda esta información nos va a servir para poder enfrentar cualquier tipo de problema, de ejercicio que nosotros debamos resolver y tengamos que descomponer cualquier vector velocidad inicial en sus componentes x e y. Les agradezco haber llegado hasta el final del video, espero que les haya servido y los esperamos la próxima. Que tengan muy buenas tardes, buenos días y buenas noches.